El magnate arrojó un hueso con carne al suelo y, entre risas, exigió una canción para darle las sobras. Los comensales celebraron la crueldad, pero cuando el niño, temblando de vergüenza, abrió la boca, el restaurante enmudeció y las lágrimas brotaron. Nadie imaginaba que en esa garganta vivía un ángel herido. La lluvia en la ciudad no limpiaba las calles. Simplemente hacía que la miseria brillara bajo las luces de neón. Eran las 8 de la noche y el frío de noviembre mordía con dientes de hielo, atravesando la delgada camiseta de algodón de Mateo. A sus 11 años, Mateo conocía el mundo no por sus maravillas, sino por la textura del asfalto y el sabor metálico del hambre. Su estómago emitió un rugido sordo, un animal enjaulado que llevaba 2 días sin recibir ofrendas. Pero no era su propio dolor lo que lo empujaba a seguir caminando con sus zapatillas rotas, donde el cartón que usaba como suela ya se había deshecho por el agua. Era la imagen de Lucas, su hermano de 5 años, ovillado bajo unos cartones en el callejón de la calle 42, ardiendo en fiebre y pidiendo algo más que agua sucia. Mateo se detuvo frente a El Emperador, el restaurante más exclusivo del distrito financiero. Las enormes ventanas de cristal, impolutas y brillantes, separaban 2 universos irreconciliables. Adentro, el aire era dorado. Las lámparas de araña derramaban luz sobre manteles que eran más blancos que cualquier cosa que Mateo hubiera tocado en su vida. Hombres con trajes que costaban lo que él tardaría 10 vidas en ganar, reían con copas de cristal en la mano. Mujeres con joyas que destellaban como estrellas frías cortaban trozos de carne jugosa, dejando a veces la mitad en el plato. El olor. Dios mío, el olor. Cada vez que la puerta giratoria se movía para dejar entrar a un cliente, una ráfaga de aire caliente cargado de aromas escapaba hacia la calle. Romero, mantequilla derretida, carne asada al carbón y pan recién horneado. Ese olor golpeó a Mateo como un puñetazo físico, haciéndole salivar de una manera dolorosa, casi humillante. Hoy tiene que ser, susurró para sí mismo, apretando los puños sucios. Por Lucas. Esperó el momento exacto. El portero, un hombre corpulento con uniforme de general, se distrajo ayudando a bajar a una señora de un Mercedes negro. Mateo se hizo pequeño, una sombra entre las sombras, y se deslizó por el costado de la puerta giratoria justo cuando ésta giraba. El cambio fue brutal. El silencio de la calle fue reemplazado por un murmullo suave de jazz y conversaciones educadas. El frío desapareció, suplantado por una calefacción acogedora que, paradójicamente, hizo que Mateo temblara más fuerte debido al choque térmico. Sus pies mojados dejaron una pequeña huella de barro sobre el mármol pulido del vestíbulo. Nadie lo vio al principio. Su estatura y su habilidad para ser invisible eran sus superpoderes tristes. Avanzó hacia el salón principal, guiado por el instinto de supervivencia, buscando una mesa donde hubieran terminado, esperando encontrar un panecillo olvidado, un borde de pizza, algo. Pero entonces chocó. O mejor dicho, fue interceptado. Pero ¿qué demonios? La voz tronó desde la mesa central, la más grande y ostentosa del lugar. Mateo se congeló. Había llegado hasta la mesa número 5 sin darse cuenta. Allí, rodeado de 4 hombres de negocios que reían servilmente a cada uno de sus chistes, estaba Rodrigo Valdés. Valdés era un hombre que ocupaba espacio, no solo físicamente, con sus hombros anchos y su postura dominante, sino energéticamente. Llevaba un traje azul marino hecho a medida y un reloj de oro en la muñeca izquierda que brillaba bajo la luz tenue. Su rostro, afeitado y rosado por el buen vino, se contorsionó en una mueca de disgusto al ver al niño parado allí, goteando agua sucia sobre la alfombra persa. «¡Seguridad!», gritó uno de los acompañantes de Valdés, haciendo ademán de levantarse. El capitán de meseros corrió hacia ellos, pálido, con los ojos desorbitados por el fallo en la seguridad. «Lo siento, señor Valdés. Lo sacaré inmediatamente», dijo el mesero, extendiendo una mano enguantada para agarrar a Mateo del hombro. Mateo se encogió, esperando el golpe o el empujón violento. Era la rutina, ser expulsado como una plaga. «Espera», dijo Valdés, levantando una mano. Su voz era tranquila,
pero tenía el filo de una navaja. «Déjalo». El mesero se detuvo, confundido. «Pero señor, está molestando». «Dije que lo dejes», repitió Valdés, recostándose en su silla de cuero. Sus ojos, fríos y calculadores, escanearon a Mateo de arriba a abajo, con una mezcla de curiosidad morbosa y aburrimiento. Valdés estaba aburrido esa noche. Los negocios iban bien, pero la adulación constante de sus socios le resultaba tediosa. Necesitaba entretenimiento. Mateo levantó la vista. Sus ojos grandes y oscuros, rodeados de ojeras profundas, se encontraron con la mirada del millonario. «Tengo hambre, señor», dijo Mateo. Su voz salió ronca, un hilo de sonido que apenas compitió con el tintineo de los cubiertos. «Solo, si van a tirar eso», señaló con un dedo tembloroso el plato de Valdés. Allí reposaba la mitad de un bife de chorizo, grueso, jugoso, con vetas de grasa dorada, rodeado de papas rústicas que aún humeaban. Era más comida de la que Mateo había visto en un mes. Valdés miró su plato y luego al niño. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en sus labios. «¿Quieres mi cena, muchacho?», preguntó Valdés, tomando su copa de vino tinto y haciéndola girar. El líquido rojo manchó las paredes de cristal como sangre. «Sí, señor, por favor. Mi hermano está enfermo, necesita comer», suplicó Mateo. La dignidad era un lujo que había perdido hacía mucho tiempo. Valdés soltó una carcajada seca. Miró a sus socios. «¿Escucharon eso? El pequeño mendigo tiene un hermano enfermo. ¡Qué original! Siempre es un hermano o una madre moribunda, ¿verdad?». Los socios rieron. Una risa nerviosa, obligada, pero risa al fin. «No es mentira», insistió Mateo, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas sucias. «Por favor». Valdés cortó un trozo de carne con movimientos precisos, casi quirúrgicos. Lo pinchó con el tenedor y lo levantó. El aroma llegó a la nariz de Mateo, haciéndole marear. «En este mundo, niño, nada es gratis», dijo Valdés, pontificando. «Yo trabajé para pagar este filete. Tú entras aquí, ensucias mi vista y pides caridad. Eso es lo que está mal con gente como tú. Quieren todo sin esfuerzo». «Haré lo que sea», dijo Mateo rápido. Estaba desesperado. Haría lo que fuera. Limpiar el piso con su camiseta, lavar los platos, sacar la basura. Valdés bajó el tenedor, pero no se lo dio. Lo dejó suspendido en el aire, una promesa cruel. «¿Lo que sea?». Valdés arqueó una ceja. Miró a su alrededor. El restaurante estaba lleno. Parejas en citas románticas, familias celebrando aniversarios. Todos intentaban ignorar la escena, pero las miradas de reojo delataban su atención. «Bien, diviértenos». «Señor, canta», ordenó Valdés. Mateo parpadeó, confundido. «¿Qué? ¡Que cantes!», repitió el millonario, alzando la voz para que las mesas cercanas escucharan. «Si quieres las sobras de mi plato, tienes que ganártelas. Cántanos algo. Haz de bufón. Si nos gusta, te llevas la carne. Si no, te vas a patadas». El silencio en el restaurante se hizo denso, pesado. Algunos comensales dejaron sus cubiertos. La crueldad de la propuesta era palpable. Era una humillación pública, un juego de poder grotesco, un hombre que podía comprar el edificio entero jugando con el hambre de un niño esquelético. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cantar. Él cantaba a veces para Lucas, para calmarlo cuando el frío era insoportable o cuando los truenos asustaban al pequeño. Pero eso era íntimo, sagrado. Cantar aquí, frente a estos extraños que lo miraban como si fuera un insecto raro, a cambio de restos de comida, era despojarse de la última capa de humanidad que le quedaba. «Vamos, no tengo todo el día», presionó Valdés, acercando el tenedor a su propia boca como si fuera a comerlo él mismo. «¿La quieres o no?». Mateo miró la carne, pensó en las costillas marcadas de Lucas, pensó en la fiebre, pensó en cómo su madre, antes de morir, le cantaba una vieja canción de cuna, una melodía triste y hermosa sobre un jardín que nunca se marchitaba. El niño cerró los ojos, tragó saliva, aunque su garganta estaba seca como el desierto. Apretó sus manos contra los costados de sus pantalones raídos. «Está bien», susurró. «Más fuerte», exigió Valdés, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Que te escuchen hasta en la cocina. Súbete a esa silla».
Valdés señaló una silla vacía a su lado. Mateo obedeció. Sus piernas temblaban tanto que casi se cae al subir. Ahora estaba de pie, elevado sobre todos, expuesto bajo la luz implacable de la lámpara de araña. Se sentía sucio, pequeño, ridículo. Podía ver las expresiones de los clientes. Una mujer en la mesa de al lado se cubrió la boca con una servilleta, horrorizada pero incapaz de intervenir. Un hombre negó con la cabeza y miró hacia otro lado, pero nadie dijo nada. El poder de Valdés llenaba la sala. «Esperamos, Pavarotti», se burló uno de los socios, soltando una risita estúpida. Mateo respiró hondo. El aire olía a vino caro y perfume, pero él buscó en su memoria el olor a lavanda de su madre. Necesitaba irse de allí, mentalmente. Necesitaba encontrar ese lugar dentro de él donde la música no dolía. Abrió los ojos por un segundo y vio a Valdés sonriendo con suficiencia, esperando un espectáculo patético, esperando desafines y una voz quebrada por el miedo para tener su anécdota de la noche. El día que hice cantar a un mendigo. Mateo volvió a cerrar los ojos. El ruido del restaurante pareció alejarse. Su corazón, que latía desbocado como un tambor de guerra, comenzó a marcar un ritmo diferente. Un ritmo lento, melancólico. No cantaría una canción de moda. No cantaría algo alegre para complacer al tirano. Cantaría lo único que tenía, su herencia. Abrió la boca. La primera nota salió. No fue un grito, ni un susurro. Fue un sonido puro, cristalino, que cortó el aire viciado del restaurante como una espada de luz. Era un tenor infantil, perfecto, con una resonancia que parecía imposible para un cuerpo tan frágil. «Duerme, mi bien, que la noche es larga». Las palabras salieron en español, claras y dolorosas. La nota se sostuvo en el aire, vibrando, llenando cada rincón del salón, rebotando en las copas de cristal, metiéndose bajo la piel de los presentes. Valdés, que tenía la copa de vino a medio camino de sus labios, se detuvo. Su sonrisa burlona se congeló, no por decisión propia, sino porque su cerebro no pudo procesar lo que sus oídos estaban recibiendo. Mateo no estaba simplemente cantando por comida. Mateo estaba llorando a través de su voz, volcando años de orfandad, de frío, de miedo y de amor incondicional por su hermano en una melodía que trascendía la pobreza y la riqueza. En ese instante, sobre la silla de terciopelo, el niño sucio dejó de ser un mendigo. Se estaba transformando en algo que el dinero de Valdés jamás podría comprar. Pero el millonario aún no sabía que esa canción no solo le costaría su cena, sino que derribaría, ladrillo por ladrillo, la fortaleza de arrogancia que había construido alrededor de su corazón. Mateo tomó aire para la siguiente estrofa, y el restaurante entero contuvo la respiración con él. El abismo entre los dos mundos estaba a punto de desaparecer. La voz de Mateo no solo llenaba el restaurante, lo reescribía. Aquella melodía, «Duerme, mi bien», una nana simple que su madre solía tararear mientras lavaba ropa ajena en pilas de piedra fría, se había transformado en una aria operística. No había técnica académica en la garganta de Mateo. No había años de conservatorio ni maestros italianos. Lo que había era una verdad cruda, una afinación sobrenatural que nacía de la necesidad de convertir el dolor en belleza para no morir de tristeza. Mientras la nota alta se sostenía, vibrando con una claridad de cristal, el tiempo dentro de El Emperador pareció detenerse. Los camareros se quedaron estáticos con bandejas de plata suspendidas en el aire. El sommelier, que estaba decantando un vino de cosecha antigua en la mesa 7, dejó de verter el líquido, hipnotizado. Incluso el aire acondicionado pareció bajar su zumbido, avergonzado de interrumpir. Rodrigo Valdés, el hombre que creía tener el control de cada átomo en esa habitación, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, erizando el vello de sus brazos bajo la tela de su traje italiano. Su mano, que aún sostenía el tenedor con el trozo de carne a medio camino, comenzó a bajar lentamente hasta descansar sobre el mantel. El apetito se le había cerrado de golpe, reemplazado por un nudo en la garganta que no reconocía. Era una sensación que no había experimentado en décadas. Humildad. Mateo cerró los ojos con más fuerza. En su mente no estaba en un restaurante de lujo rodeado de extraños hostiles. Estaba de vuelta en el pequeño cuarto de lámina, con la lluvia golpeando el techo, cantándole a Lucas para que el miedo a los truenos no lo hiciera llorar.
Cantaba para calmar el hambre de su hermano, cantaba para invocar la presencia fantasma de su madre. Cada fraseo musical estaba cargado de una súplica invisible. Míranos, existimos, no nos olviden. Cuando la última nota se desvaneció, disolviéndose en el silencio como humo en el viento, Mateo mantuvo la cabeza baja. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo aplausos inmediatos. Fue un silencio denso, reverencial, casi sagrado. Era el tipo de silencio que sigue a un milagro o a una tragedia. El niño abrió los ojos, temblando. El frío del aire acondicionado volvió a morder su piel húmeda a través de la camiseta. El miedo regresó de golpe. ¿Había sido suficiente? ¿Se habían burlado? ¿Le darían la carne o lo echarían a patadas por haber gritado? Bajó de la silla con torpeza, sus zapatillas rotas haciendo un sonido húmedo, squish, squish, sobre la alfombra persa. Se encogió de hombros, volviendo a ser el niño invisible, esperando el veredicto. «¿Señor?», preguntó Mateo, su voz hablada rompiendo el hechizo. Era ronca de nuevo, débil, nada que ver con el instrumento divino que acababan de escuchar. Valdés parpadeó, parecía despertar de un trance. Miró a sus socios. Los hombres de negocios, antes risueños y crueles, tenían las bocas entreabiertas. Uno de ellos, el que había hecho la broma sobre Pavarotti, tenía los ojos vidriosos y miraba fijamente su copa vacía, incapaz de levantar la vista. En la mesa contigua, la mujer que se había cubierto la boca antes, ahora lloraba abiertamente, sin importarle que el rímel negro le manchara las mejillas empolvadas. Su marido le apretaba la mano, con el rostro pálido. «La carne», murmuró Mateo, señalando el plato de Valdés con timidez. «Dijiste que si cantaba...». Valdés miró su plato. El bife de chorizo se había enfriado ligeramente. La grasa empezaba a solidificarse en los bordes. De repente, la idea de darle las sobras a ese niño le pareció el acto más vil, repugnante y bajo que un ser humano pudiera cometer. Sintió una náusea repentina por su propia opulencia, por su propia crueldad. El millonario se puso de pie. La silla de cuero arrastró hacia atrás con un ruido sordo. Mateo retrocedió un paso, instintivamente cubriéndose la cara con el brazo, esperando un golpe. Ese gesto, ese simple movimiento defensivo de un niño de 11 años, golpeó a Valdés más fuerte que cualquier insulto. «Piensa que le voy a pegar», pensó Valdés. «Eso es lo que espera de los hombres como yo». «Siéntate», dijo Valdés. Su voz sonó extraña, rasposa. Mateo lo miró confundido. «¿Qué? ¿Qué te sientes?» «Ahí», señaló la silla de terciopelo donde había estado de pie hace un momento. «En la mesa». «Pero... estoy sucio, señor. Voy a manchar». «He dicho que te sientes», ladró Valdés. Pero esta vez no había burla en su tono, sino una urgencia desesperada, una necesidad imperiosa de corregir el universo que él mismo había desequilibrado. Mateo obedeció, sentándose en el borde de la silla, listo para salir corriendo. Valdés se giró hacia el capitán de meseros, que seguía petrificado a unos metros de distancia. «Ramírez», llamó Valdés. «¿Sí, señor Valdés?» El mesero se acercó rápido, nervioso. «Llévate esto», dijo Valdés, señalando su propio plato con desdén. «Tíralo, o dáselo a los perros. No me importa». «Sí, señor». «Y trae la carta». «No, espera. No traigas la carta». Valdés miró a Mateo. El niño era pura piel y huesos. Sus clavículas sobresalían como perchas bajo la tela gris de su ropa. «Tráele un bife de chorizo nuevo, el corte más grande que tengan, papas gratinadas, verduras al vapor con mantequilla, y pan, mucho pan caliente, y un jugo de naranja natural. Ahora». El mesero abrió los ojos como platos. Miró al niño mugriento, luego al mantel inmaculado, y finalmente a los ojos de acero de Valdés. «Enseguida, señor», dijo el mesero. Y por primera vez esa noche, su tono no fue de servilismo, sino de respeto. Se dio la vuelta y corrió hacia la cocina. Mateo estaba aturdido. Sus manos sucias descansaban sobre sus rodillas, sin atreverse a tocar la mantelería. ¿Es para mí?», preguntó, incrédulo. «Te lo ganaste», dijo Valdés, sentándose de nuevo. Tomó su servilleta de tela y se limpió una gota de sudor de la frente. «Vaya que te lo ganaste». Los socios de Valdés
seguían en silencio. La atmósfera en la mesa había cambiado radicalmente. Ya no eran los reyes del mundo burlándose de un plebeyo. Ahora eran testigos incómodos de algo que los superaba. ¿Quién te enseñó?, preguntó Valdés, inclinándose hacia adelante. Sus ojos escrutaban el rostro del niño, buscando el truco, buscando la trampa, pero solo veía mugre y sinceridad. Nadie, señor, respondió Mateo, mirando hacia la puerta de la cocina, esperando que la comida fuera una alucinación. Mi mamá cantaba. Yo solo escuchaba. ¿Tu madre? Valdés tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Dónde está ella? ¿Está esperando afuera para cobrar? La pregunta fue un reflejo, el cinismo habitual de Valdés asomando la cabeza. Pero la reacción de Mateo lo desarmó. El niño bajó la mirada a sus manos y sus hombros se hundieron 1 centímetro más. Ella está en el cielo, señor. Hace 2 años. El silencio volvió a caer sobre la mesa, pesado como una losa de plomo. Valdés sintió un pinchazo en el pecho. Huérfano. Por supuesto. ¿Y tu padre? Se fue antes de que yo naciera. No lo conozco. Entonces, ¿quién cuida de ti?, insistió Valdés, sintiendo una curiosidad morbosa y dolorosa. Yo cuido de Lucas, dijo Mateo, levantando la vista con un destello de orgullo feroz en sus ojos oscuros. Y Lucas me cuida a mí. Somos un equipo. En ese momento llegaron los meseros, no 1 sino 3. Fue un despliegue coreografiado. Uno colocó el plato caliente frente a Mateo, un trozo de carne monumental, humeante, con las marcas perfectas de la parrilla. El aroma a romero y ajo asado envolvió al niño como un abrazo. Otro sirvió las papas, doradas y burbujeantes de queso. El tercero llenó una copa de cristal con jugo de naranja recién exprimido. El contraste visual era brutal. Las manos de Mateo, con las uñas negras de escarbar en la basura y la piel agrietada por el frío, temblaban junto a la porcelana fina y los cubiertos de plata pesada. Era la imagen de 2 mundos colisionando en un solo metro cuadrado de mesa. «Come», ordenó Valdés, más suavemente esta vez. Mateo miró la comida. Sus pupilas se dilataron. Su boca se llenó de agua. Su cuerpo entero gritaba: «Come, come, come». Agarró el tenedor con el puño cerrado, como si fuera una pala, olvidando cualquier modesto protocolo que pudiera haber conocido. Pinchó una papa y se la llevó a la boca. El calor lo quemó, pero no le importó. El sabor a crema, queso y tierra salada explotó en su lengua. Gimió involuntariamente, un sonido animal de satisfacción pura. Valdés lo observaba fascinado. Veía el hambre milenaria en cada bocado del niño. Veía cómo masticaba rápido, casi sin tragar, con el miedo atávico de que alguien le arrebatara el plato en cualquier momento. Pero entonces, después del tercer bocado, Mateo se detuvo. El tenedor quedó suspendido en el aire. El niño miró la carne, que apenas había tocado. Miró el pan, miró las papas. Tragó con dificultad lo que tenía en la boca y bajó los cubiertos. «¿Qué pasa?», preguntó Valdés frunciendo el ceño. «¿No te gusta? ¿Está cruda? ¿Puedo pedir que la pasen más?» «No, señor. Es lo más rico que he probado en mi vida», dijo Mateo, con los ojos brillantes. «Entonces, come. Termínalo». Mateo negó con la cabeza lentamente. Empujó el plato unos centímetros lejos de él. «No puedo», susurró. «¿Por qué no?» «Lucas», dijo Mateo como si ese nombre explicara todo el universo. «Lucas tiene fiebre. No ha comido nada en 2 días. Si yo me como esto, él no come». Valdés se quedó helado. Miró al niño. Mateo tenía hambre, un hambre voraz que se le notaba en los huesos de la cara, y sin embargo, estaba renunciando al banquete de su vida, caliente y listo, por un hermano que estaba en algún callejón frío. El millonario sintió una punzada de vergüenza tan aguda que tuvo que desviar la mirada. Recordó sus propias peleas con sus hermanos por la herencia de su padre, las demandas, los abogados, el odio por un porcentaje de las acciones. Y aquí estaba este niño, que no tenía nada, dispuesto a no comer para que otro viviera. La lección moral le golpeó la cara sin previo aviso. «Mesero», llamó Valdés con la voz quebrada. Ramírez apareció al instante. «Empaque todo esto», dijo Valdés, señalando el plato de Mateo. «Y pida otro igual, para llevar también. Y postre, ponga 2 porciones de tarta de chocolate, y una botella de agua grande. Y, ¿tienen sopa?». «Sí, señor».
crema de verduras. Ponga 2 litros en envases térmicos, que se mantenga caliente. Mateo miró a Valdés, y por primera vez, la desconfianza en sus ojos dio paso a algo parecido a la esperanza. ¿Para llevar?, preguntó el niño, con un hilo de voz. Para Lucas, dijo Valdés mirándolo fijamente. Tú cómete ese pan ahora, y tómate el jugo. La carne y lo demás te lo llevas. Nadie se va a quedar sin comer hoy. Mateo agarró el panecillo caliente con ambas manos, como si fuera un tesoro, y le dio un mordisco. Cerró los ojos mientras masticaba. Una lágrima solitaria, que había estado conteniendo todo este tiempo, se escapó y rodó por su mejilla sucia, dejando un surco limpio en la mugre. Valdés observó esa lágrima y sintió que algo duro y calcificado alrededor de su corazón se rompía. Crack. 10 minutos después, Mateo estaba de pie en el vestíbulo de El Emperador. Llevaba 2 bolsas de papel grueso con el logotipo dorado del restaurante, pesadas, calientes, oliendo a gloria. «Gracias, señor», dijo Mateo mirando a Valdés, que lo había acompañado hasta la puerta, dejando a sus socios perplejos en la mesa. «No me des las gracias», dijo Valdés bruscamente, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón. «Fue un negocio». «Tú cantaste, yo pagué. Trato hecho». Mateo asintió solemnemente. «Trato hecho». El niño se dio la vuelta y empujó la puerta giratoria. El viento frío de la noche lo golpeó de inmediato, pero esta vez llevaba calor en las manos. Salió a la calle oscura, donde la lluvia seguía cayendo, y comenzó a correr, protegiendo las bolsas bajo su cuerpo, desapareciendo en las sombras de la ciudad. Valdés se quedó mirando a través del cristal. Veía su propio reflejo superpuesto a la calle vacía. Veía a un hombre rico, poderoso, y de repente, inmensamente solo. El portero se acercó. «¿Le pido su auto, señor Valdés?» Valdés no respondió de inmediato. Seguía mirando el lugar donde la oscuridad se había tragado al niño. Una inquietud nueva le quemaba por dentro. No podía simplemente volver a su mesa, beber su vino de $500 y olvidar esa voz. No podía olvidar que había un Lucas ardiendo en fiebre en algún lugar de esa ciudad de concreto. Esa voz, ese talento, desperdiciado en la basura. Era un crimen contra la naturaleza. Y Rodrigo Valdés, si algo odiaba, era el desperdicio de potencial. «No», dijo Valdés finalmente, sacando su teléfono celular. «Llama a mi chofer personal. Dile que traiga la camioneta blindada. Y tú», miró al portero. «¿Viste hacia dónde corrió el chico?» «Hacia la zona de los almacenes viejos, señor. Por la 42. Valdés asintió. Marcó un número en su teléfono. «¿Carlos? Soy yo. Estoy saliendo. No voy a casa. Vamos a dar una vuelta por la zona sur. Sí, ahora. Y trae el botiquín de primeros auxilios. El grande». Colgó el teléfono. Miró una vez más hacia la calle lluviosa. «Esto no termina aquí, muchacho», murmuró para sí mismo. Valdés empujó la puerta y salió al frío, dejando atrás el calor y el lujo, siguiendo el rastro invisible de una canción que le había despertado el alma. La noche apenas comenzaba, y por primera vez en años, Rodrigo Valdés tenía una misión que no tenía nada que ver con el dinero. La lluvia en la ciudad no limpiaba, solo arrastraba la suciedad de un lado a otro, convirtiendo el polvo en lodo y la esperanza en resignación. Rodrigo Valdés observaba el mundo a través del cristal blindado de su camioneta Range Rover negra. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y a un ambientador sutil de sándalo, un contraste violento con las calles por las que ahora transitaban. El motor ronroneaba con una potencia contenida, deslizándose como un depredador de metal entre los baches y los charcos profundos de la periferia sur. «Señor, esta zona es peligrosa», dijo Carlos, su chofer y guardaespaldas, mirando por el retrovisor. Sus ojos escaneaban las esquinas oscuras donde grupos de hombres se calentaban alrededor de barriles con fuego. «No deberíamos estar aquí con este vehículo. Es como poner un cartel de neón que dice, róbame». «Sigue conduciendo, Carlos». «Despacio», ordenó Valdés, ignorando la advertencia. Su mirada estaba clavada en la acera derecha. Habían perdido de vista a Mateo hacía 3 cuadras, cuando el niño se metió por un callejón estrecho donde la camioneta no cabía. Pero Valdés, guiado por una intuición que no solía fallarle en los negocios y que ahora aplicaba a una cacería humana, sabía hacia dónde iba. Hacia abajo, hacia donde la ciudad olvidaba sus promesas. «Allí», señaló Valdés de repente.
A unos 100 metros, una figura pequeña cruzaba un descampado lleno de escombros bajo la lluvia torrencial. Las bolsas de papel del restaurante estaban pegadas a su pecho, protegidas bajo su cuerpo encorvado como si fueran el santo grial. «Apaga las luces», ordenó Valdés. «Señor, apágalas. No quiero asustarlo». La camioneta se volvió una sombra más en la noche. Valdés vio cómo Mateo se dirigía hacia las ruinas de una antigua fábrica textil, un esqueleto de hormigón y vigas oxidadas que había sido abandonado hacía una década tras un incendio. No había ventanas, solo agujeros negros que miraban a la ciudad como cuencas vacías. El niño desapareció en la oscuridad de la entrada. «Quédate aquí, Carlos. Mantén el motor encendido. Voy con usted, señor Valdés. No voy a dejar que baje solo ahí». «No. Si ven a un tipo como tú, armado y enorme, correrán o atacarán. Yo solo parezco un idiota rico perdido». Valdés abrió la puerta. El ruido de la lluvia invadió la cabina. «Dame la linterna y el botiquín». Valdés bajó. Sus zapatos de piel italiana, hechos a mano por un artesano en Florencia, se hundieron inmediatamente en 3 centímetros de barro aceitoso. El agua fría le empapó el traje de $3.000 en segundos. Pero, extrañamente, no le importó. La adrenalina le bombeaba en las sienes. Caminó hacia la fábrica, sorteando hierros retorcidos y cristales rotos. El sonido de la ciudad quedó atrás, reemplazado por el goteo constante del agua, filtrándose por los techos rotos y el chillido lejano de las ratas. Al entrar en la nave principal, la oscuridad era casi absoluta. Valdés no encendió la linterna todavía. Esperó a que sus ojos se adaptaran. Al fondo, muy al fondo, vio un resplandor tenue, una vela. Avanzó con sigilo, conteniendo la respiración. El olor era una mezcla nauseabunda de humedad, moho y orina vieja. Pero a medida que se acercaba a la luz, percibió otro aroma que no encajaba. El olor a bife de chorizo y romero. Se escondió detrás de una columna de hormigón llena de grafitis. Desde allí tenía una vista perfecta de la casa de Mateo. Era un rincón protegido por 2 paredes que aún se mantenían en pie. Había un colchón viejo en el suelo, levantado sobre palés de madera para evitar la humedad del piso. Sobre el colchón, envuelto en mantas raídas y abrigos que parecían sacados de la basura, había un bulto pequeño. Mateo estaba de rodillas junto al bulto. Estaba empapado, temblando violentamente, pero sus manos se movían con una delicadeza quirúrgica mientras abría los envases térmicos. «Lucas, Lucas, despierta», susurró Mateo. Su voz rebotó en las paredes vacías de la fábrica, amplificada por la acústica cavernosa del lugar. El bulto se movió. Una cabeza pequeña asomó entre las mantas. El niño, Lucas, no debía tener más de 6 años. Su rostro estaba rojo, brillante de sudor, y sus ojos vidriosos apenas podían enfocarse. «¿Mateo?». La voz de Lucas era un graznido seco, doloroso de escuchar. Tosió, un sonido profundo y húmedo que hizo que el pecho de Valdés se apretara. «¿Volviste? Te dije que volvería. Mira, mira lo que traje». Mateo abrió el envase de la carne. El vapor subió, blanco y fragante. «Es carne de reyes, Lucky, carne mágica. No tengo hambre». «Me duele la panza», gimió el pequeño cerrando los ojos. «Tienes que comer, por favor. Un poquito. Mira, también hay puré. Y sopa. La sopa está caliente». Mateo sopló la cuchara con cuidado y la acercó a los labios agrietados de su hermano. Lucas tragó con dificultad. Hizo una mueca de dolor, pero la comida bajó. «Eso es», animó Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos llenos de pánico. «Otro poquito». Valdés observaba la escena, paralizado. Había visto pobreza en las noticias. Había firmado cheques para fundaciones benéficas en galas de etiqueta. Pero nunca había olido la pobreza. Nunca había visto el amor desesperado de un niño tratando de mantener vivo a otro con sobras de restaurante. La realidad de la situación le golpeó como un mazo. Si él no hubiera obligado al niño a cantar, si no le hubiera dado esa comida, esa noche podría haber sido la última para el pequeño. Lucas comió 3 cucharadas más antes de apartar la cara, exhausto. «Tengo frío, Teo. Mucho frío. Y luego calor. Me duelen los huesos». Mateo dejó la comida a un lado y se metió bajo las mantas, abrazando a su hermano con su cuerpo mojado,
tratando de transferirle un calor que él mismo no tenía. Ya va a pasar. Mañana sale el sol. Mañana vamos a estar bien. Cántame, pidió Lucas en un susurro. Me duele la cabeza. Cántame la de mamá, para que se vaya el dolor. Valdés se tensó detrás de la columna. Mateo acarició el pelo sudoroso de su hermano. Respiró hondo. El aire frío de la fábrica se llenó de anticipación. Y entonces sucedió de nuevo. Pero fue diferente. En el restaurante, Mateo había cantado para sobrevivir, para negociar, con miedo. Aquí, en la oscuridad de las ruinas, Mateo cantó para sanar. No cantó la nana de antes. Comenzó a tararear una melodía que Valdés reconoció al instante. Una pieza que solía escuchar en el palco privado del Teatro Colón. El Ave María, de Schubert. Ave María, gratia plena. La voz surgió de la garganta del niño con una potencia sobrenatural. Las paredes de hormigón de la fábrica actuaron como la caja de resonancia de una catedral gótica. Los agudos eran puros, limpios, sin ninguna impureza, elevándose hacia el techo roto y mezclándose con el sonido de la lluvia. Era un sonido que no pertenecía a la tierra, y mucho menos a ese lugar infecto. Era una plegaria hecha música. Cada nota llevaba una carga de dolor y esperanza tan densa que el aire parecía vibrar. Mateo cerraba los ojos, meciendo a su hermano al ritmo de la melodía, vertiendo su propia fuerza vital en cada fraseo. Valdés sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No una lágrima solitaria como en el restaurante, sino un llanto silencioso y torrencial que le nacía desde las entrañas. Se llevó la mano a la boca para no sollozar en voz alta. Vio cómo la respiración agitada de Lucas se calmaba. Vio cómo el dolor en el rostro del pequeño se suavizaba, como si la voz de su hermano fuera realmente una morfina celestial. Era el talento más grande que Valdés había presenciado en su vida. Un diamante tirado en el lodo, brillando en la oscuridad total. Dios mío, pensó Valdés, sintiéndose pequeño. Hemos estado ciegos. La canción llegó a su clímax. Esa nota alta y sostenida que exige todo de un cantante. Mateo la alcanzó sin esfuerzo, llenando la noche con una luz sonora, desafiando a la muerte, a la fiebre y al destino. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se oía la respiración rasposa de Lucas. «Gracias, Teo», susurró el pequeño, ya medio dormido. Pero entonces, el cuerpo de Lucas se sacudió. Una vez, 2 veces. «¡Lucky!». Mateo se apartó un poco, alarmado. Lucas arqueó la espalda. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a convulsionar violentamente. La fiebre había alcanzado un punto crítico. «¡Lucas! ¡No! ¡Lucas, mírame!», gritó Mateo, el pánico rompiendo su voz. «¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme!». El grito de Mateo fue desgarrador. El aullido de un animal herido. Valdés no pensó. No calculó riesgos. No le importó su seguridad. Encendió la linterna potente, inundando el rincón con una luz blanca cegadora, y salió de detrás de la columna. «¡Apártate!», gritó Valdés, corriendo hacia ellos. Mateo gritó de terror al ver la luz y la figura del hombre acercándose. Se puso de pie de un salto, poniéndose entre el intruso y su hermano, agarrando un trozo de ladrillo del suelo. «¡No lo toques! ¡Váyase!», chilló Mateo, dispuesto a matar o morir. Valdés se detuvo a 2 metros, levantando las manos para mostrar que no llevaba armas, aunque sostenía el botiquín. La luz de la linterna iluminó su rostro. «Mateo, soy yo, el hombre del restaurante». Mateo parpadeó, confundido por el miedo y la luz. Reconoció el traje caro, ahora embarrado, y el rostro severo pero angustiado de Valdés. «Señor, ¿qué hace aquí? ¿Me siguió para quitarme la comida?». «No, muchacho. Vine porque sabía que esto pasaría». Valdés señaló a Lucas, que seguía convulsionando en el colchón. «Tu hermano está teniendo una crisis febril. Se va a morder la lengua. Déjame pasar. Tengo medicinas». Mateo miró a Lucas, luego a Valdés. La desconfianza luchaba contra la desesperación, pero el sonido de los dientes de Lucas rechinar le hizo soltar el ladrillo. «Sálvelo. Por favor, sálvelo», suplicó Mateo cayendo de rodillas. Valdés se arrodilló en el barro junto al colchón. Abrió el botiquín con manos expertas.
Años de navegación y deportes extremos le habían enseñado primeros auxilios. «Sostén la linterna. Alúmbrale la cara», ordenó Valdés. Mateo obedeció, con las manos temblorosas. Valdés giró a Lucas de lado para evitar que se ahogara con su propia saliva. Sacó una jeringa precargada de diazepam que Carlos siempre guardaba en el kit de emergencia para situaciones extremas. «Esto va a detener la convulsión», dijo Valdés, más para sí mismo que para Mateo. Inyectó el medicamento en el muslo magro del niño. Segundos eternos pasaron. Valdés miraba su reloj Rolex de oro blanco, contando los latidos, ignorando que estaba arrodillado sobre inmundicia. Poco a poco, el cuerpo de Lucas dejó de sacudirse. Sus músculos se relajaron. La respiración se volvió profunda, aunque seguía silbando. ¿Está muerto?», preguntó Mateo, con la voz estrangulada. Valdés puso 2 dedos en el cuello de Lucas. El pulso era rápido, como el de un pájaro, pero fuerte. Le puso la mano en la frente. Estaba ardiendo. «No, está vivo, pero la fiebre es demasiado alta. Probablemente sea neumonía, o algo peor. Si se queda aquí esta noche, no amanecerá». Valdés se puso de pie. Miró alrededor, a las paredes húmedas, al techo roto, a la miseria absoluta que rodeaba a ese prodigio de voz y a su hermano moribundo. Sintió una ira fría, no contra ellos, sino contra el mundo, y contra sí mismo por haber sido parte de esa indiferencia hasta hace una hora. Se quitó su saco de lana italiana. Era una prenda de edición limitada, pero sin dudarlo, envolvió con ella el cuerpo pequeño y sucio de Lucas. «Vamos», dijo Valdés. «¿A dónde?», preguntó Mateo retrocediendo. «Al hospital, al mejor que el dinero pueda pagar». «No tenemos dinero, señor. No nos van a atender. Nos echaron del hospital público la semana pasada porque no teníamos documentos». Valdés se agachó y levantó a Lucas en sus brazos. El niño pesaba tan poco que le rompió el corazón de nuevo. Parecía hecho de aire y huesos. «Mateo, mírame», dijo Valdés, y su voz tenía el tono de acero que usaba en las juntas directivas, el tono que no admitía réplica. «Yo soy Rodrigo Valdés. Soy dueño de medio centro de la ciudad. Cuando yo llego a un lugar, las puertas se abren, y si no se abren, las derribo. Tu hermano va a tener médicos, va a tener una cama limpia, y va a vivir». Mateo miró al hombre que sostenía a su hermano como si fuera su propio hijo. Por primera vez en su corta y dura vida, vio a un adulto que no quería algo a cambio, sino que estaba ofreciendo todo. «¿Por qué?», preguntó Mateo, con lágrimas corriendo por la suciedad de su cara. «¿Por qué hace esto?». «Fui grosero», le grité. Valdés miró al niño a los ojos, y en ese momento, la barrera social se disolvió por completo. «Porque te escuché cantar, Mateo, y porque nadie que cante así merece vivir en el infierno». Valdés se giró hacia la salida. «Agarra la comida y la linterna. No mires atrás, no vamos a volver a este lugar. Nunca». Mateo agarró las bolsas con el bife y la linterna. Echó una última mirada al colchón sucio, a las velas gastadas, a las ratas que ya asomaban de nuevo. Y luego corrió tras el hombre alto que caminaba con paso firme entre el lodo, llevando a su hermano hacia la luz. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ya no se sentía tan fría. Carlos abrió la puerta trasera de la camioneta al verlos llegar, sus ojos abriéndose con sorpresa al ver a su jefe cubierto de barro cargando a un niño vagabundo. «Al hospital alemán, Carlos», ordenó Valdés mientras subía. «Y llama al director. Dile que voy con una emergencia código rojo, que preparen la mejor suite y al mejor neumólogo». «Sí, señor». La puerta blindada se cerró, aislando el ruido de la tormenta. Mateo se sentó en el cuero suave, mirando a su hermano envuelto en el saco caro, respirando el aire limpio y cálido. Valdés sacó su teléfono y comenzó a dar órdenes, moviendo montañas con llamadas de 10 segundos. Mateo apoyó la cabeza en el respaldo y, por primera vez en años, se permitió cerrar los ojos sin miedo a lo que pasaría cuando los abriera. La pesadilla no había terminado, pero al menos ya no estaban solos en la oscuridad. El motor rugió y la camioneta aceleró, dejando atrás las ruinas, llevando consigo una voz capaz de hacer llorar a los ángeles y la promesa de un destino reescrito. El hospital alemán era un templo de cristal y acero, un lugar donde el silencio costaba $1000 la noche y la muerte se negociaba con tecnología de punta.
Cuando Rodrigo Valdés irrumpió por las puertas automáticas de urgencias, cargando a un niño envuelto en un saco de lana y seguido por otro cubierto de mugre, el contraste fue tan violento que el tiempo pareció detenerse. El personal de recepción, acostumbrado a ver trajes de marca y joyas discretas, se quedó petrificado ante la visión del magnate embarrado. Valdés tenía lodo seco en la frente y sangre de un rasguño en la mejilla, pero sus ojos disparaban una autoridad que no necesitaba presentación. «Necesito una camilla. ¡Ahora!», rugió Valdés. Su voz rebotó en las paredes blancas inmaculadas. Una enfermera joven intentó interponerse, mirando con horror las botas sucias que manchaban el piso pulido. «Señor, no puede entrar así. El protocolo de higiene...». «¡Al diablo el protocolo!», Valdés avanzó sin detenerse. «Soy Rodrigo Valdés. Este niño se está muriendo. Si no tengo un equipo de trauma aquí en 10 segundos, compraré este hospital mañana por la mañana solo para despedirlos a todos». La amenaza no era necesaria. El nombre bastaba. En un parpadeo, el caos organizado de la medicina de élite se activó. Un equipo de médicos en batas azules rodeó a Lucas, transfiriéndolo de los brazos de Valdés a una camilla con ruedas. «¡Satura al 70%!», gritó un médico, poniendo una mascarilla de oxígeno sobre la cara grisácea de Lucas. «¡Vía intravenosa, rápido! Está en shock séptico». La camilla se alejó corriendo por el pasillo. Mateo intentó correr tras ella, pero sus piernas, debilitadas por el hambre y el terror, fallaron. Tropezó. Valdés lo atrapó antes de que tocara el suelo. Sus manos grandes y fuertes sostuvieron al niño por los hombros. «No te dejan pasar ahí, Mateo. Tienen que trabajar». «Se lo llevan», sollozó Mateo, luchando débilmente contra el agarre. «Prometí no dejarlo solo. Mamá me dijo que no lo dejara solo». «No está solo. Los mejores médicos del país están con él». Valdés se agachó para quedar a la altura de los ojos del niño. Ignoró las miradas de los curiosos en la sala de espera. «Y tú tampoco estás solo. Mírame». Mateo levantó la vista, sus ojos oscuros anegados en lágrimas, reflejando una vulnerabilidad tan pura que dolía verla. «Vamos a esperar. Aquí mismo. No me voy a mover de tu lado hasta que sepamos algo. Te doy mi palabra de honor». Valdés guió al niño hacia una sala de espera privada, un espacio reservado para los socios Platinum, lejos de las miradas indiscretas. El lugar olía a lavanda sintética y café recién hecho, un olor que chocaba con el aroma a humedad y humo que ambos desprendían. Valdés sentó a Mateo en un sofá de cuero beige. El niño se encogió, tratando de ocupar el menor espacio posible, temeroso de manchar el mueble inmaculado. Valdés notó el gesto y sintió una punzada en el pecho. Se quitó la corbata, la tiró a una silla y se sentó justo al lado, sin importarle el barro en su propio pantalón. «Traigan chocolate caliente», ordenó Valdés a una asistente que había aparecido temblando en la puerta. «Y sándwiches, de lo que sea, pero que sea suave. Y un kit de aseo personal». El silencio cayó sobre la habitación. Solo se escuchaba el zumbido suave del aire acondicionado. Mateo miraba sus manos entrelazadas, sus nudillos blancos de tanto apretar. «¿Cómo se llamaban?», preguntó Valdés suavemente después de unos minutos. Mateo no levantó la cabeza. «¿Quiénes?». «Tus padres». El cuerpo de Mateo se tensó. Era un tema prohibido, una herida que nunca dejaban que se formara costra. «Elena y Jorge», susurró. «¿Qué pasó, Mateo?». Valdés necesitaba saber. No por curiosidad morbosa, sino porque necesitaba entender la magnitud del abismo que este niño había cruzado. Un niño no termina viviendo en una fábrica abandonada porque sí. Tienes una voz. Esa voz viene de algún lado. Mateo tragó saliva. El recuerdo estaba ahí, siempre presente. Una película de terror que se repetía cada vez que cerraba los ojos. «Mamá cantaba», dijo Mateo, y su voz cambió. Se llenó de una dulzura triste. No era famosa ni nada. Enseñaba música en una escuela primaria. Papá trabajaba en el puerto. Éramos normales. Teníamos una casa con un patio pequeño y un perro que se llamaba Toby. Valdés escuchaba, hipnotizado. La normalidad descrita sonaba más lejana y exótica que cualquiera de sus viajes a Dubái. «Fue hace 2 años», continuó Mateo. Una lágrima solitaria cayó sobre sus pantalones sucios. «Veníamos de un recital de la escuela. Llovía mucho. Como hoy, un camión. El conductor se durmió.
se cruzó de carril. Mateo hizo una pausa. Su respiración se aceleró. Valdés sintió el impulso de detenerlo, de decirle que no hacía falta, pero sabía que el veneno tenía que salir. Desperté en el hospital. Lucas estaba en la cuna de al lado, llorando. Tenía 4 años. Yo tenía 8. Me dijeron que mis papás se habían ido al cielo. Mateo levantó la vista y había una ira antigua en sus ojos. Mentira. Se murieron en el asfalto. ¿Y la familia?, preguntó Valdés, sintiendo la indignación subirle por la garganta. ¿Tíos? ¿Abuelos? La tía Marta, escupió Mateo el nombre como si fuera ácido. La hermana de papá. Nos llevó a su casa. Al principio pensé que nos quería, pero luego llegaron los cheques del seguro y la pensión del Estado. Mateo se abrazó a sí mismo. Ella se gastaba todo en bingo y cigarros. A Lucas lo encerraba en el baño cuando lloraba. A mí me pegaba si le pedía comida. Decía que éramos una carga, que comíamos demasiado. Un día, hace 6 meses, llegó con un hombre nuevo a casa. Él miró a Lucas de una forma que me dio mucho miedo, y dijo que los niños estorbaban. Valdés cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. La imagen de la crueldad humana se dibujaba nítida y repugnante. Esa noche agarré a Lucas, agarré la foto de mamá y nos fuimos por la ventana. Terminó Mateo con la voz rota. Preferí el frío de la calle. En la calle hace frío, señor, pero al menos nadie te encierra en el baño a oscuras. Nadie te pega si no haces ruido. Solo desapareces. No desapareciste, dijo Valdés con firmeza. Sobreviviste. Has sido padre y madre para tu hermano con solo 10 años. Eres un héroe, Mateo. No soy un héroe, negó el niño bajando la cabeza. Soy un fracaso. Lucas está ahí adentro muriéndose porque no pude conseguir suficiente comida. Porque no canté lo suficiente. No. Valdés agarró suavemente el mentón de Mateo y le obligó a mirarlo. Escúchame bien. La culpa no es tuya. La culpa es de un mundo que te dio la espalda. Y la culpa... La voz de Valdés se quebró, perdiendo su tono de acero. La culpa también es de gente como yo. Mateo lo miró con curiosidad. ¿De usted? Usted es rico. Usted no tiene problemas. Valdés soltó una risa amarga, seca. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad iluminada por la lluvia. El dinero tapa los problemas, Mateo, pero no los cura. A veces, crea otros peores. El millonario se apoyó la frente contra el cristal frío. Era su turno. La vulnerabilidad exigía reciprocidad. Si el niño le había entregado sus fantasmas, él debía entregar los suyos. Yo también tenía un hermano, confesó Valdés, sin voltearse. Se llamaba Gabriel. Era como tú, artista, sensible. Veía colores donde yo solo veía números. Mi padre era un hombre duro. Para él, la música, la pintura, todo eso era debilidad. Quería que fuéramos tiburones de negocios. Valdés se giró. Su rostro, habitualmente una máscara de control, estaba descompuesto por una tristeza vieja. Yo obedecí. Me convertí en el tiburón perfecto. Me comí a la competencia. Gané millones. Hice crecer el imperio. Pero Gabriel no pudo. Se rebeló. Quería pintar. Mi padre lo echó de casa. Le cortó las tarjetas, el acceso a todo. Dijo que tenía que aprender lo que era la vida real. ¿Y qué pasó?, preguntó Mateo, olvidando por un momento su propio dolor. Yo podía haberlo ayudado, dijo Valdés, y la confesión salió como un susurro doloroso. Tenía mis propias cuentas, mi propio dinero. Podía haberle alquilado un apartamento, haberle comprado comida, pero no lo hice. Pensé, papá tiene razón, Gabriel necesita madurar. Unos meses de dificultad le harán bien. Valdés volvió a sentarse, mirando sus manos vacías. El orgullo es un veneno, Mateo. Gabriel cayó en depresión, luego en las drogas para tapar el dolor. Murió de una sobredosis en un apartamento barato, solo, a 10 cuadras de mi oficina. Tenía 22 años. Mateo abrió los ojos desmesuradamente. Cuando reconocí su cuerpo en la morgue, Valdés tuvo que detenerse para tomar aire. Me prometí que nunca más dejaría que alguien con talento, con luz, se apagara por falta de recursos. Creé fundaciones, becas, doné millones, pero era todo impersonal. Firmaba cheques para no sentir culpa.
Hasta hoy. Valdés miró fijamente a Mateo. Cuando te escuché cantar el Ave María en esa fábrica, no solo escuché tu voz, escuché a Gabriel. Escuché a todos los que el mundo ha roto y tirado a la basura. Y vi a Lucas. Y me vi a mí mismo fallando otra vez. El niño y el hombre se miraron en silencio. Dos supervivientes de naufragios diferentes, unidos en esa sala de espera aséptica. La barrera invisible de las clases sociales, del dinero y la edad, se había disuelto por completo. Solo quedaban dos seres humanos compartiendo el peso de sus culpas. Mateo se deslizó del sofá. Con pasos vacilantes, se acercó a Valdés. Extendió su mano pequeña, sucia y callosa, y la puso sobre la mano grande y cuidada del millonario. «Usted no falló hoy, señor Valdés», dijo Mateo con una sabiduría que no correspondía a su edad. «Usted volvió. Nadie vuelve por nosotros. Usted volvió». Valdés miró la mano del niño sobre la suya. Sintió una calidez que no había sentido en años. Una lágrima rodó por su mejilla, limpiando un poco del barro seco. En ese momento, la puerta se abrió. El doctor Arriaga, jefe de neumología, entró con expresión grave. Llevaba una carpeta en la mano. Valdés se puso de pie de un salto, el corazón latiéndole en la garganta. Mateo se aferró a la pierna del pantalón de Valdés. «¿Doctor?», preguntó Valdés. «Es un cuadro complicado, señor Valdés», dijo el médico, ajustándose las gafas. «Neumonía bilateral avanzada, desnutrición severa grado 3, deshidratación. El sistema inmunológico del niño está por los suelos. La convulsión fue provocada por un pico de fiebre de 41 grados. «No me dé el diagnóstico, Arriaga. Dígame si va a vivir», cortó Valdés, su voz temblando. El médico suspiró, y luego una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro. «Lo atrapamos justo a tiempo. Literalmente, cuestión de horas. Ya está estabilizado. Los antibióticos están entrando y la fiebre ha bajado a 38. Está sedado, pero sus signos vitales son fuertes. Es un luchador». Mateo soltó un sollozo ahogado y se dejó caer al suelo, tapándose la cara con las manos. El alivio era tan intenso que se sentía como un golpe físico. «¿Va a estar bien?», preguntó el niño desde el suelo. «Va a requerir semanas de tratamiento, buena alimentación y terapia física», dijo el médico mirando a Mateo con compasión. «Pero sí, hijo, tu hermano va a estar bien». Valdés levantó a Mateo del suelo y, sin pensarlo, lo abrazó. No fue un abrazo protocolar. Fue un abrazo fuerte, desesperado, de padre a hijo, de hermano a hermano. Mateo hundió la cara en el chaleco sucio de Valdés y lloró todo lo que no había llorado en 2 años. Lloró por sus padres, por la tía Marta, por el frío, por el miedo y por el alivio inmenso de saber que Lucas respiraba. Valdés acarició el pelo enmarañado del niño. «¿Puedo verlo?», preguntó Mateo cuando se calmó un poco. «Solo 5 minutos. Y tienes que ponerte una bata y mascarilla», dijo el médico. Entraron en la unidad de cuidados intensivos. El pitido rítmico de los monitores era la música más hermosa que Mateo había escuchado, después de la voz de su madre. Lucas parecía minúsculo en la cama blanca, rodeado de tubos y cables. Pero su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Tranquilo. Ya no temblaba. Estaba caliente. Pero era un calor controlado, seguro. Mateo se acercó a la barandilla de la cama, acarició la mano de su hermano, que ahora tenía una vía con suero y medicamentos. «Descansa, Luqui», susurró. «Ya no tenemos que correr. Ya no hay frío». Valdés observaba desde la puerta. Ver a esos 2 niños a salvo le provocó una sensación extraña en el pecho, algo que el cierre de un negocio millonario nunca le había dado. Era una sensación de propósito, de plenitud. Salió al pasillo y sacó su teléfono. Marcó el número de su abogado personal a pesar de que eran las 3 de la mañana. «¿Señor Valdés? ¿Pasa algo?», contestó la voz adormilada al otro lado. «Despierta, Martínez. Necesito que prepares unos documentos para primera hora». «¿Una adquisición, señor?». «Algo así. Quiero que inicies los trámites para la tutela legal». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Tutela? ¿De quién?». «De 2 menores. Mateo y Lucas. Apellidos por confirmar. Quiero la custodia temporal inmediata y comenzar el proceso de adopción permanente. Y quiero que investigues a una tal tía Marta. Quiero que le caiga todo el peso de la ley por negligencia y abuso infantil.
Quiero que se arrepienta de haber nacido. Señor Valdés, eso es complicado. Los servicios sociales, no me importa lo complicado que sea. Hazlo. Tienes un presupuesto ilimitado. Valdés colgó. Volvió a mirar dentro de la habitación. Mateo había apoyado la cabeza en el colchón, junto a la mano de Lucas, y se había quedado dormido de pie, vencido por el agotamiento. Valdés entró silenciosamente. Tomó una manta extra del armario y cubrió los hombros de Mateo. Luego arrastró un sillón reclinable junto a la cama, se sentó y se quedó vigilando. Por primera vez en años, Rodrigo Valdés no pensaba en acciones, ni en la bolsa, ni en su legado empresarial. Miraba a esos dos niños y sabía, con una certeza absoluta, que había encontrado la única inversión que realmente valía la pena. Las sombras del pasado seguían ahí, pero por primera vez, la luz del amanecer que empezaba a colarse por la ventana prometía algo más que un nuevo día de negocios. Prometía una familia. Mateo se movió en sueños y murmuró algo ininteligible. Valdés sonrió, cerró los ojos un momento y dejó que el cansancio lo venciera, montando guardia frente a las pesadillas que ya no podrían entrar. El sonido que definió el destino de Mateo y Lucas no fue una nota musical, sino el golpe seco y autoritario de un mazo de madera sobre un escritorio de caoba. Se concede la adopción plena de los menores Mateo y Lucas García, a favor del señor Rodrigo Valdés, dictaminó el juez, cerrando la carpeta con un movimiento definitivo. En el fondo de la sala, una mujer de rostro amargo y ropa desaliñada, la tía Marta, gritaba obscenidades mientras dos oficiales de policía la escoltaban hacia la salida. No lloraba por perder a sus sobrinos, sino por perder los cheques del Estado. Su destino era una celda por fraude y negligencia infantil. El de los niños, un auto blindado que esperaba en la puerta del tribunal. Ese día, hace 10 años, Mateo había apretado la mano de Rodrigo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Hoy, esa misma mano, ahora fuerte, cuidada y adulta, ajustaba el nudo de una corbata de seda negra frente a un espejo de cuerpo entero. «Estás temblando», dijo una voz desde el marco de la puerta. Mateo se giró. Lucas, ahora un joven de 20 años, alto, atlético, y con una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras, estaba recostado en el umbral. Ya no quedaba rastro del niño esquelético que convulsionaba sobre un colchón sucio. Lucas estudiaba arquitectura y jugaba al rugby. Era la viva imagen de la salud y la confianza. «No estoy temblando», mintió Mateo sonriendo. «Es la adrenalina. Es el Teatro Colón, hermano. Tienes derecho a temblar». Lucas se acercó y le dio un abrazo de oso, desordenando un poco la solapa impecable del smoking. «Papá está abajo. Dice que si no bajas en 5 minutos, subirá a arrastrarte. Ya sabes cómo se pone con la puntualidad. Dile que ya bajo». Cuando Lucas salió, Mateo se permitió un momento de silencio. Miró su reflejo. El hombre del espejo tenía 26 años, hombros anchos y una carrera que empezaba a despegar internacionalmente. Pero en sus ojos oscuros todavía vivía aquel niño de la calle. Caminó hacia la mesita de noche y abrió un pequeño joyero de terciopelo. Dentro no había oro ni diamantes. Había una moneda de 5 pesos, sucia y oxidada. La moneda que Rodrigo le había dado aquella noche en el restaurante, antes de saber quiénes eran. La guardaba como un recordatorio. Nunca olvides el frío para poder valorar el calor. Bajó las escaleras de mármol de la mansión Valdés. La casa, que alguna vez fue un mausoleo frío y silencioso, ahora estaba llena de vida. Había partituras sobre el piano de cola, trofeos deportivos de Lucas en la repisa y fotos familiares en cada rincón. Rodrigo Valdés lo esperaba en el vestíbulo. El tiempo había pintado de plata sus sienes y había suavizado las líneas duras alrededor de su boca. Ya no era el tiburón corporativo que devoraba empresas. Era un hombre que había aprendido a navegar aguas más tranquilas. Al ver a Mateo, los ojos de Rodrigo brillaron con un orgullo que ninguna fusión empresarial le había dado jamás. «Te ves bien, hijo», dijo Rodrigo, con la voz ligeramente ronca. «Gracias, papá». La palabra «papá» había tardado un año en salir de sus labios tras la adopción, pero ahora fluía con la naturalidad del agua. «El coche está listo. Esta noche es tuya. El Teatro Colón de Buenos Aires es una joya acústica, un templo dorado donde los susurros se escuchan en la última fila del paraíso. Esa noche
no cabía un alfiler. La alta sociedad, críticos de arte y amantes de la ópera llenaban los palcos de terciopelo rojo. Pero esta no era una función cualquiera. Era el debut oficial de Mateo Valdés como solista principal. Entre el público, en el palco presidencial, Rodrigo se sentó junto a Lucas. A su lado, había una silla vacía. Sobre el asiento, Rodrigo colocó discretamente una pequeña foto antigua de su hermano Gabriel. «Lo logramos, hermano», pensó. «Rompimos el ciclo». Las luces se atenuaron. El murmullo de la multitud se apagó hasta convertirse en un silencio expectante. El telón se abrió. Mateo caminó hacia el centro del escenario. La luz del foco lo golpeó, cegadora y caliente. Por un segundo, el pánico le cerró la garganta. El polvo que flotaba en el haz de luz le recordó al polvo de la fábrica abandonada. El silencio se sintió como la soledad de aquellas noches sin techo. Cerró los ojos. Respiró. «No cantas por sobras», se dijo a sí mismo. «Cantas porque estás vivo». La orquesta comenzó los primeros acordes de Nessun Dorma. Cuando Mateo abrió la boca, el sonido que salió no fue solo una voz técnica y educada en los mejores conservatorios de Europa. Era un sonido visceral, cargado de una historia que nadie en ese teatro podía imaginar. Cantó con la desesperación del hambre, con la furia de la injusticia, pero también con la dulzura de la gratitud. Cada nota alta era un grito de victoria contra el destino. Su voz llenó la cúpula pintada, rebotó en los dorados y se clavó en el pecho de 3000 personas. En el palco, Rodrigo Valdés, el hombre de hierro, el magnate intocable, lloraba abiertamente. No se molestó en secarse las lágrimas. Recordó la primera vez que escuchó esa voz, entre el ruido de platos y la humillación de un restaurante elegante. Recordó la lluvia, el barro y el cuerpo febril de Lucas, y vio esto. Vio la transformación alquímica del dolor en arte. Mateo llegó al clímax del aria. «Vincerò, vincerò, venceré, venceré». La nota final, un si agudo sostenido con una potencia sobrenatural, pareció detener el tiempo. Cuando la orquesta cortó el sonido, hubo 3 segundos de silencio absoluto. El tipo de silencio que solo se produce ante lo sagrado. Y luego, el teatro estalló. No fueron aplausos educados. La gente se puso de pie de un salto. Bravos y vítores llenaron el aire. Llovieron flores sobre el escenario. Mateo, jadeando, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, miró hacia arriba, hacia el palco presidencial. Cruzó la mirada con Rodrigo. El padre asintió levemente, y en ese gesto hubo más comunicación que en 1000 libros. Mateo levantó la mano pidiendo silencio. La multitud, hechizada, obedeció poco a poco. «Gracias», dijo Mateo al micrófono. Su voz hablada era suave, humilde. Esta noche, muchos ven un smoking y escuchan a un tenor, pero lo que realmente están escuchando es el eco de la bondad de un hombre. Mateo señaló al palco. El foco de luz se movió, iluminando a Rodrigo, quien intentó esconderse, incómodo con la atención, pero Lucas lo empujó suavemente hacia la barandilla. «Hace 10 años», continuó Mateo, con la voz quebrada. «Yo cantaba por las sobras de un plato de bife, en un restaurante, mientras mi hermano moría de neumonía en una fábrica. El mundo pasaba de largo, pero un hombre se detuvo. No me dio una moneda para lavar su conciencia. Me dio su apellido. Me dio su hogar. Me dio una vida». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Pocos conocían la historia completa. «Papá», dijo Mateo mirando directamente a Rodrigo, «me enseñaste que la voz no sirve de nada si no tienes a quien cantarle. Esta noche no canto para la crítica, ni para la fama. Canto para ti y para Lucas, porque ustedes son mi verdadera música». El teatro se vino abajo nuevamente, pero esta vez, la ovación no era por la técnica vocal, sino por la humanidad desnuda que acababan de presenciar. 2 horas más tarde, el teatro estaba vacío. La fiesta de gala había terminado, pero los Valdés no fueron al cóctel con los patrocinadores. En su lugar, hicieron lo que se había convertido en su tradición sagrada. Se fueron a una pequeña pizzería en una calle lateral, un lugar sencillo con manteles de papel y olor a orégano y ajo. El dueño, un viejo italiano que los conocía desde hacía años, les reservó la mesa del fondo. Mateo se había quitado el corbatín y tenía la camisa desabrochada.
Lucas devoraba una porción de mozzarella como si no hubiera comido en días. Rodrigo, con una copa de vino tinto barato en la mano, los miraba con una paz absoluta. «Estuviste increíble, hermano», dijo Lucas con la boca llena. «En serio». La señora de al lado casi se desmaya en el agudo final. «Gracias, Lucky». Mateo sonrió y tomó un sorbo de agua. Pero lo mejor fue ver la cara de papá cuando conté la historia. «Te pusiste rojo como un tomate». Rodrigo soltó una carcajada. No esperaba un discurso. Pensé que ibas a cantar y ya. Me tomaste por sorpresa. «Tenía que decirlo», dijo Mateo, poniéndose serio por un momento. «A veces siento que es un sueño, que voy a despertar en el colchón húmedo y que todo esto, el teatro, la universidad de Lucas, la casa, desaparecerá». Rodrigo dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Puso una mano sobre el hombro de Mateo y la otra sobre el brazo de Lucas. «Escúchenme bien los dos. Esto no es un sueño, es una construcción. Lo construimos juntos. Yo puse los cimientos, sí, pero ustedes pusieron los ladrillos con su esfuerzo, con sus estudios, con su carácter». Rodrigo miró a Mateo a los ojos. «Tú me salvaste a mí tanto como yo a ti, Mateo». «¿Yo?» Mateo parpadeó. «Tú me sacaste de la basura, papá». «Y tú me sacaste de mi torre de marfil», respondió Rodrigo con suavidad. «Yo era un hombre rico, pero estaba vacío. Tenía cuentas bancarias llenas y un corazón desierto. Vivía atormentado por la memoria de Gabriel, castigándome con trabajo. Cuando entraste en mi vida, con tu orgullo y tu voz, me obligaste a sentir de nuevo. Me diste una segunda oportunidad para ser el hermano, el padre y el hombre que debía ser». Lucas dejó la pizza y puso su mano sobre las de ellos. Las tres manos formaron un nudo en el centro de la mesa. Manos de diferentes orígenes, diferentes edades, unidas por una decisión de amor radical. «Entonces, ¿estamos a mano?», preguntó Lucas con una sonrisa pícara. «Estamos a mano», confirmó Rodrigo. «Bien, porque olvidé mi billetera y alguien tiene que pagar la pizza», bromeó Lucas. Las risas de los tres llenaron el pequeño local. Un sonido mucho más hermoso que cualquier ópera, más valioso que cualquier transacción bursátil. Afuera, comenzó a llover. Una lluvia suave, constante. Mateo miró por la ventana. Hace 10 años, la lluvia significaba miedo, frío y muerte. Significaba proteger una vela para que no se apagara. Ahora, miró a su padre y a su hermano riendo. La lluvia ya no daba miedo. Ahora era solo agua que limpiaba las calles, nutriendo la tierra para que algo nuevo pudiera crecer. Mateo sacó la moneda oxidada de su bolsillo, la acarició con el pulgar y sonrió. Ya no la necesitaba como recordatorio del dolor. Ahora era solo un souvenir de un viaje que había terminado. Guardó la moneda, tomó otra porción de pizza y se unió a la conversación, saboreando no solo la comida, sino la dulce, simple y extraordinaria sensación de saber, finalmente, cuál era su lugar en el mundo. Fin.